Patriotas, ya por fin alguien se atrevió a apretarle las tuercas al Poder Judicial. Se trata de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se alinea a los objetivos de la nación del pueblo mexicano y comienza a investigar a funcionarios corruptos. ¿Y qué creen? Se comprueba que hay un magistrado que ya está suspendido, que estaba recibiendo dinero para estar en contra y estar impidiendo que el aeropuerto de Santa Lucía se pudiera empezar a construir. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que le puede llegar a pasar a este magistrado que ya está suspendido? ¿Y cuáles han sido algunas de las tranzas más destacadas y más polémicas de este sinvergüenza? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y bueno, esta historia comenzó porque Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo público que había un magistrado que ya se había suspendido y que se estaba investigando para poder entender qué es lo que este señor estaba haciendo, porque se empezó a conocer que el señor era un corruptazo de primera. Bueno, pues el nombre ya empezó a circular, el nombre ya se hizo público y con ello se empezó a recordar y a hacer público también un sinfín de tranzas que este señor estuvo cometiendo, que estuvo llevando a cabo a costillas del dinero del pueblo de México, a costilla del dinero que los mexicanos, pues con tanto sacrificio, empiezan a dar con el pago de sus impuestos para que se trabaje por el bien de la nación. Y bueno, es que ya sabemos perfectamente bien que hay cada corruptazo en altos puestos trabajando en el sector público, que hay cada corrupto, que hay cada ser tan despreciable que en lugar de ponerse a trabajar, de empezar a beneficiar, de buscar la forma de ayudar al pueblo de México, pues lo único que hacen es ayudarse a sí mismos, beneficiarse a sí mismos, trabajar para sí mismos, olvidándose de que toda persona con un puesto público lo que tienen que hacer, o lo más importante que deberían de hacer, o lo único, mejor dicho, lo único que tienen que hacer es trabajar para el bien del mexicano. Bueno, patriotas, ¿qué les parece si empezamos a revisar un poquito de la información que ya está circulando a través de internet y a través de los medios de comunicación acerca de este magistrado que resultó no ser nada honesto, que resultó ser un desgraciado más? Investigan a magistrado por compra de mansión de 17 millones de pesos. El Consejo de la Judicatura Federal ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo, el 10º tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, por supuestamente registrar inconsistencias graves en sus finanzas. El Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación en contra del magistrado, quien ha conocido de recursos de quejas y revisión de derivados de los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, es una de las personas que fielmente estaba a favor de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y con el movimiento No Más Derroches, ambos de Claudio X González, persona que definitivamente no puede ni ver ni en pintura al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues resulta que este magistrado suspendido, que Jorge Arturo Camero Ocampo, se prestó a un sinfín de tranzas con mexicanos contra la corrupción y la impunidad. A lo que estamos viendo aquí, podríamos decir, mejor dicho, mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad, para que el aeropuerto de Santa Lucía no se pudiera estar construyendo. Efectivamente, y como es de esperarse, y como aquí nadie en México, nadie da un paso sin guarache, pues este señor estaba recibiendo su muy buena tajada de dinero por estar a favor y por estarle haciendo la vida de cuadritos al presidente de la República. Patriotas, sigamos leyendo esto. Una de las irregularidades detectadas
Es la adquisición de una casa en Paseos del Pedregal en la Ciudad de México, por la que supuestamente pagó 17.8 millones de pesos y puso a nombre de uno de sus hijos. La resolución del Consejo de Judicatura Federal fue dada a conocer por el ministro presente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo, de Larrea, quien rehusó a dar el nombre del magistrado y detalles sobre las inconsistencias graves alegadas por suspenderlo. Esta es una decisión de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas por el Poder Judicial de la Federación, indicó el ministro en conferencia de prensa. En julio pasado, lo que ya les mencionaba, concedió una suspensión provisional para frenar la obra y ordenó preservar los avances del aeropuerto de Texcoco. Una decisión, perdónenme patriotas, pero demasiado tonta, porque lo que se estaba construyendo, lo que se pretendía en Texcoco, como ya la hemos estado viendo, como ya también se lo platicamos aquí en Patria 24/7, es algo que si no se le está dando mantenimiento, que si no se está destinando un presupuesto para que se esté limpiando, para que se esté desahogando, es algo que no va a poder existir porque se va a inundar, porque se va a hundir. Entonces, ¿cuánto dinero nos iba a estar costando a nosotros los mexicanos porque las obras en Texcoco se quedaran intactas? Que se quedaran así tal cual lo dejó el gobierno anterior, que se quedara así lo que se estaba construyendo. ¿Cuánto dinero no nos iba a estar costando a nosotros los mexicanos para que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y no más derroches estuvieran felices? Y todo gracias a que este señor se prestó para esas cosas. En cambio, durante la sesión de ayer, el colegiado analizó una solicitud del colectivo No Más Derroches para llevar uno de los 150 amparos contra Santa Lucía de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Los magistrados negaron la petición del colectivo y en otro amparo también contra la construcción del aeropuerto negaron la suspensión definitiva. Es decir, pues no se les hizo, no se quedaron con la suya, afortunadamente. Pues esto se pudo revertir y pasemos a un dato muy importante, patriotas, pues mencionábamos que anteriormente, más o menos por mayo, se dio a conocer que este magistrado había comprado una casa de aproximadamente 17.8 millones de pesos. Patriotas, resulta que este señor la pagó de contado y resulta que el sueldo que percibe no le alcanza para que haya sacado de un solo fregadazo todo el dinero. Es decir, ¿de dónde sacó este señor esta cantidad para estar pagando esta mansión llena de lujos? Pues eso es muy cuestionable, mis queridos patriotas. Esto comprueba que el señor es un corrupto más, que era un corrupto más dentro de los poderes del Estado mexicano, que es una persona que definitivamente recibía sus muy buenos moches para estarle haciendo favorcitos a personas, que era una persona que no estaba trabajando por el bienestar del pueblo de México, estaba trabajando por el bienestar de sus amigos, de sus compadres, el bienestar de su bolsillo a costas de estarse fregando o de estarse chingando a todo el pueblo mexicano. Vayamos a ver qué es lo que estuvo ocurriendo con esta lujosísima mansión. Magistrado suspendido pagó de contado casa de 17.8 millones de pesos, es decir, 6 años de su sueldo. En mayo pasado se hizo público que Jorge Arturo Camero Ocampo, persona que hoy es suspendida y que está siendo investigada por el Consejo de Judicatura Federal, compró en el 2015 de contado una casa de 17.8 millones de pesos, lo que equivale a 6 años de sus ingresos. De acuerdo con la investigación del reportero que hizo público esta investigación y que estuvo llevando a cabo esta investigación, el inmueble ubicado en Paseos del Pedregal no está a su nombre, ya que el magistrado hizo que sus 2 hijos menores de edad fueran los compradores legales del inmueble. Y a pesar de esto, el señor sí posee derechos de uso. Y esta es la ubicación. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que se alcance a apreciar bien.
Esta es la ubicación de la residencia, de la lujosa casa que Camero Ocampo, que Jorge Arturo Camero Ocampo adquirió con el fruto de su sacrificio, con el fruto de sus esfuerzos por estar concediendo cosas chuecas, por estarse robando. Sudó muchísimo, yo lo sé, patriotas, sudó muchísimo el señor para poderse comprar esta mansión, que prácticamente el pueblo de México es el que sin duda alguna dio una muy buena parte para que el señor se pudiera hacer de esta recochina casa. La residencia está sobre un terreno de 1066 metros cuadrados, 535 en construcción. Tiene una cancha de tenis, espacio para estacionar 10 coches y fue pagada con 4 cheques, 3 que salieron de una misma cuenta bancaria y otro de caja por 5.5 millones de pesos. Camero Ocampo tiene un sueldo anual neto de aproximadamente 2.8 millones de pesos desde el 2011, es decir, a este señor, si hubiera estado trabajando de una forma honesta, si hubiera pues sí, si hubiera sido un representante honesto, si hubiera sido una persona honesta, pues ni en sueños lo hubiera alcanzado para comprarse esta lujosa residencia, mis queridos patriotas. Además, reportó que el magistrado solo tiene un trabajo en el Consejo de la Judicatura Federal, un solo trabajo, lo que significa que todos los ingresos que obtiene son por ese trabajo, y verificó que no existe un crédito hipotecario por esta venta. Es decir, el señor trabaja en un solo lugar. El señor, ya vimos cuánto es lo que ha estado recibiendo desde el 2011. El señor, pues definitivamente se prestó para apoyar a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El señor, si se prestó para eso, imagínense ustedes para cuántas cosas más no se estuvo prestando con el fin de poder pagar esta lujosísima mansión. Una mansión que definitivamente no se merece, porque el señor ni siquiera hubiera podido pagarla si hubiera sido un mexicano común y corriente, o si hubiera sido honesto como lo son el resto de los mexicanos en este dichoso y bendito país. Y bueno, aunado a esto, el presidente de la República pues no se quedó callado y aprovechó para decir y pues contribuir a los medios de comunicación para que nosotros podamos estarles informando a ustedes acerca de lo que está pasando. Pues resulta que él está siendo investigado por un depósito de 80 millones de pesos. Esto fue lo que el presidente dijo en conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el magistrado suspendido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es investigado por un depósito de 80 millones de pesos. Los que se sientan afectados dirán que es una represalia y que tienen que probarlo, que se tiene que probar, y los que acudan tienen que comprobar que hay corrupción. Tengo entendido que fue por un depósito de 80 millones de pesos, dijo en conferencia de prensa. El mandatario celebró que se combata la corrupción en el Poder Judicial. Es que ya era hora, mis patriotas. Sin embargo, no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas y seguir un proceso de ley. Es decir, sabemos que aquí en México todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Sin embargo, es cuestión de tiempo. Digo, ya es público, ya es conocido lo que estuvo ocurriendo con la mansión. Es altamente sospechoso que se haya prestado con Claudio X González para un sinfín de tranzas, para estar haciéndole la vida de cuadritos al presidente de la República. Pues es cuestión de que las pruebas vayan saliendo y se vayan haciendo públicas cada vez más, que se vayan presentando, y definitivamente este señor Camero Ocampo de esta ya no va a salir librado, pues México ya está harto de personas como él que nada más están robando, que nada más están permitiendo actos de corrupción y de impunidad en este país. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que puedan estar al pendiente de los contenidos que estamos generando día con día para ustedes, y no olviden también dejar su opinión en los comentarios.